Hola, sean bienvenidos una vez más aquí al canal. Gracias por acompañarme hoy a seguir aprendiendo más acerca de el hebreo y el griego bíblico, para que podamos así seguir conociendo más y ver la utilidad que tienen las lenguas bíblicas al momento de querer conocer, estudiar y profundizar más en la palabra de Dios. Bienvenidos. Hola, sean bienvenidos nuevamente aquí al canal. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema relacionado con el estudio del hebreo bíblico. Más específicamente tiene que ver con lo siguiente, el artículo en hebreo. ¿Sí? Vamos a conocer cómo identificamos cuando un sustantivo tiene artículo, qué signo o específicamente más bien qué letra, qué consonante nos va a ayudar a saber este sustantivo tiene artículo y algunos detalles y características muy importantes que debemos de tener presentes cuando vayamos a estudiar un texto bíblico en hebreo y pues queramos aprovechar esta información para hacer un mejor acercamiento al texto desde la morfología de cada una de las palabras que lo conforman. Así que acompáñenme a seguir aprendiendo más del hebreo bíblico y del provecho que puede tener cuando nos acercamos a estudiar la palabra de Dios. Entonces, para ir adentrándonos en este estudio, este acercamiento acerca del tema del artículo, pues una pregunta que ustedes se podrían hacer es, vamos a hablar del artículo, pero ¿qué es un artículo? El artículo básicamente es la palabra que va a acompañar al sustantivo y que nos sirve, pues, uno, para identificar en esa oración, en ese versículo, cuál es el sustantivo que están utilizando, que están presentando allí. Y otro aspecto que nos puede ayudar a identificar el artículo es el género de dicho sustantivo, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo el hombre, entonces un sustantivo masculino, la mujer, un sustantivo femenino, los niños, un sustantivo masculino plural, o las niñas, un sustantivo femenino plural. Entonces, esa parte es como una definición básica de lo que sería un artículo. La palabra que va a estar junto al sustantivo y nos va a permitir saber, pues, cuál palabra es el sustantivo, el género en el que está y también va a tener relación con el número, porque pues se va, digamos así, a adaptar o ajustar a la palabra que va a estar acompañando, singular con singular, plural con plural, masculino con masculino, femenino con femenino. ¿Listo? Eso es algo importante que debemos tener muy presente. Ahora, otro aspecto que es importante tener en cuenta al hablar del artículo es esta partecita de aquí, tipos de artículo. En español, por ejemplo, nosotros encontramos estos dos tipos de artículo, el artículo definido y el artículo indefinido. Entonces, en cuanto a esta primera partecita del definido, pues la función de dicho grupo de palabras, de estos artículos que vamos a encontrar allí, que serían estos, el, la, los y las, el y la, en el caso del singular, para masculino y femenino, y los, pues en el plural, masculino y femenino. Entonces, esas serían esas cuatro palabras que están en ese grupito, en esa, digamos, como categoría. ¿Y por qué se le llama definido? Porque nos ayuda a hablar o a, digamos, a identificar que se está haciendo referencia a algo conocido, algo puntual, algo concreto, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo el papá de Juan, no estoy hablando de forma generalizada a todos los papás, sino exclusivamente a una persona que es el papá de Juan, es decir, a ese hombre que está cumpliendo o llevando a cabo, desarrollando, ejerciendo
esa función, esa labor, esa tarea de ser papá, ¿sí? Entonces es algo conocido, concreto. Por eso se le llama definido, ¿sí? Porque lo define, lo especifica. Pero también encontramos los indefinidos. Y pues digamos que sería como lo contrario, se utilizan para hablar de objetos o personas que no son, no están, digamos así, puntualizadas, no es de forma específica o de forma concreta, sino más bien de forma general. Por eso las palabras que hacen parte de ese grupo serían una para el singular o unos y unas para el plural. Entonces, si yo digo, por ejemplo, una mujer de este grupo hizo la tarea, no estoy puntualizando, no estoy definiendo, no estoy concretando entre esas 10, 20, 100 mujeres cuál fue la que hizo la tarea. Solamente estoy diciendo una, pero pues puede ser ella. O sea, como que no es directo, no especifica de la misma manera que haría el definido. Entonces, esa parte es importante tenerla en cuenta y sobre todo conocer cuáles son las palabras que van a cumplir esa función de artículo, ya sea definido o indefinido. Tener presente, por ejemplo, una cosita, sobre todo aquí con el él. El sin tilde es un artículo. Por ejemplo, lo que les decía ahorita, el papá, el niño, el abuelo, el perro, el gato, el conejo, el alumno, el profesor, ¿sí? Ese es artículo, sin tilde. Con tilde es pronombre, es el pronombre de tercera persona singular. Eso es importante tenerlo en cuenta porque, pues, como suenan él, a veces podemos tender a confundirlo, a decir, por ejemplo, decir, él caminó, ¿sí? Una cosa es decir, él caminó o sea, digamos la palabra él con tilde y caminó también como una acción, entonces sería él, la tercera persona singular masculina, fue la que llevó a cabo la acción de caminar, la ejecutó, la realizó. En cambio, si yo digo el camino, ¿sí? Por ejemplo, cuando Jesús dice yo soy la verdad, el camino y la vida, entonces ese él va sin tilde. Lo mismo el sustantivo, no iría con tilde porque no se está haciendo referencia a un verbo o una acción que se va a ejecutar, sino a un sustantivo. Entonces, esa parte es clave tenerla en cuenta, ¿sí? Para no tener ese tipo de confusiones, sobre todo con esta palabra, con las demás no, ¿sí? Pero sí es, digamos, fundamental saber cuáles son. En este momento recuerdo en un momento que pregunté en una clase cuál es el artículo que acompaña a la palabra casas y me decían ellas, o sea, como si fuera ellas casas. No, el artículo sería las casas. Entonces, por eso me parece importante que lo tengamos presente, que una cosa son estas 8 palabras que van a cumplir esa función de artículo que acompaña el sustantivo para lo que ya les he mencionado, a otra los pronombres que nos van a ayudar a saber quién es la persona de la que se está haciendo referencia como en relación a una acción específica que presenta un verbo. ¿Listo? Por ahora, tema artículo, estas palabras son las que vamos a tener presentes para ir relacionando ya específicamente cuando hablemos del hebreo, pues cómo las podemos entender, cómo va a ser como esa equivalencia de esto en español al mirar el tema en hebreo. ¿Listo? Gracias. Ahora sí, adentrándonos al tema del artículo en hebreo, quiero que tengamos en cuenta un aspecto importante, pues en relación a dicho tema. Una buena noticia para
los estudiantes cuando nosotros estamos empezando a conocer este tema en el hebreo es que solamente es una consonante la que debemos de tener en cuenta para saber qué sustantivo sí tiene y qué sustantivo no tiene artículo. Una sola consonante, ¿sí? Y hago el énfasis en que una sola consonante porque a veces cuando estamos aprendiendo y conociendo es como la sensación de, uy, ¿yo a qué hora me voy a aprender toda esta información y toda esta tablita y que para aquí, que por acá, que la cambio, que para arriba, que para abajo? Es una sola consonante. ¿Cuál consonante? Esta que tenemos aquí. Recuerden que la que tiene esta abertura, este espacio aquí en la esquina, se llama la consonante E, ¿sí? Esa letra, esa consonante en hebreo, es la que nos va a ayudar a saber cuándo un sustantivo va a tener ese artículo. En la mayoría de los casos, porque pues siempre va a haber alguna variación, alguna excepción, que lógicamente en este punto, cuando nosotros vamos a estudiar un texto bíblico, pues ya va a tener la vocal que corresponde según sea el caso, ¿sí? Pero pues es bueno conocer esas reglas, esas consideraciones de por qué en algunos momentos esta vocal va a cambiar, ¿sí? No va a cambiar, digamos, como la traducción del artículo, sino que por aspecto de la manera en que está escrita la palabra, cómo comienza sobre todo, puede llegar a que esta vocal A, que se llama patá, se desaparezca y veamos una diferente, pero pues ya lo vamos a ver ahorita y con unos ejemplos. Pero el primer punto que sí quiero que tengan específica otra vez, como bien presente, es una consonante la que tenemos que tener en cuenta, es la consonante E, y listo, chao. No, es una sola consonante y va a estar acompañada con esta vocal, pero digamos como que hago esa relación de esa manera porque en español son 4 palabras, ¿sí? Digamos que en ese sentido el hebreo es más similar al artículo en inglés. En inglés el artículo es la palabra the, ¿sí? Independientemente de si es un sustantivo en singular, en plural, masculino, femenino, siempre y cuando, digamos, sea como en esa función del artículo definido, va a ser esta palabra solamente, ¿sí? Es la que se utiliza en el inglés. Entonces, como que esa característica es similar al hebreo. Solamente esta consonante es la que va a aparecer allí, la que vamos a encontrar, nos va a ayudar a esta palabra es un sustantivo, ¿sí? Lógicamente, y esto sí es algo que también quiero que lo tengan presente, en nuestro diccionario, por ejemplo este o el que ustedes utilicen, van a haber palabras que comiencen con esta consonante, ¿sí? Hay una sección específica de palabras que su primera consonante es una E, pero no necesariamente va a ser como que toda palabra que tenga esa consonante primeras sí o sí va a tener artículo, ¿sí? Porque puede ser un verbo o puede ser un adjetivo o puede ser una palabra que pues su primera letra es esta consonante. Ahorita con los ejemplos lo veremos más específico, pero es algo importante tener en cuenta porque podríamos generalizar, o sea, que toda palabra que aparezca en la Tanakh que comience con esa consonante, sustantivo con artículo, listo. Y pues puede que no sea así, ¿sí? Sí, esta es la consonante que nos va a indicar que la palabra tiene artículo, pero tenemos que tener presente que hay palabras que su primera letra con la que comienzan es esta, ¿listo? Eso es importante para no irnos a generalizar como si toda palabra pues fuera a tener artículo por el hecho de comenzar con esta consonante, pero también para como que recalcar la importancia, uno, pues de tener nuestra herramienta de apoyo como es un diccionario, pero también
y me parece importante el aprender vocabulario, ya sea si nosotros deseamos aprender inglés, italiano, francés, alemán, chino, mandarín, no sé, ruso, o en este caso hebreo o griego, por ejemplo. Algo fundamental que siempre van a escuchar ustedes es aprende vocabulario, porque entre más vocabulario sepas, más fácil va a ser cuando analices un texto. En nuestro caso, entre más vocabulario sepamos, más fácil va a ser cuando veamos un versículo, listo, esta palabra es sustantivo, verbo, adjetivo, esta tiene una preposición, esta tiene esto, esto, esto. Y a veces dicen, ¿y cómo lo hace tan fácil o tan rápido? Porque entre más va conociendo vocabularios como, ya sé esto qué es, esto qué es, esto qué es, me enfoco en esta palabra que no tengo presente qué función está cumpliendo y necesito dedicarle más tiempo, detallarla mejor para saber qué función cumpliría. Entonces, clave, aprender vocabulario. El vocabulario no es una carga que como que se quiera colocar a la persona, sino es algo que es fundamental al momento de aprender una lengua, un idioma que queramos conocer, ¿sí? Entonces así uno va a poder decir, comienza con E y es un sustantivo con artículo, o no, comienza con E porque es su primera letra y ya, su primera consonante. ¿Listo? Lo otro que les quería mencionar, como que viendo esta información que les presento aquí, es que esta letra, digamos, va a representar cualquiera de estas. El, la, los, las, así como el artículo en inglés. Por eso me pareció como chévere hacer la comparación para que tengamos un punto de referencia con un idioma que puede ser más conocido, más cercano, como por ejemplo el inglés, ¿cierto? Entonces, en esa característica va a funcionar de esta forma, porque es como que todas estas estuvieran comprimidas en esta palabra en inglés. Lo mismo todas estas de la nubecita azul, es como que están comprimidas en esta letra. O sea, esa parte va a cumplir, va a representar cualquiera de ellas dependiendo del sustantivo que estemos mirando. ¿Listo? Eso es importante. Y porque también es algo clave tenerlo en cuenta. Porque a veces pasa, y vamos a ver ahorita que hay momentos en esos cambios que les decía, que esta A se va y aparece una E, ¿sí? Puede llegar a estar una E, o sea, una vocal E acompañando a esta consonante. Entonces están ahí las dos junticas. Hay momentos en los que, como que en ese deseo de asociar las cosas, de encontrar como un punto de relación entre el hebreo y el español, por ejemplo, como que el estudiante asocia pues en español él tiene la vocal E y la tiene la vocal A, pues cuando yo vea esta consonante con vocal A, pues debe ser un sustantivo femenino y entonces lo voy a traducir como la. O al revés, por el otro lado, si tiene una vocal E, pues entonces como que lo asocio con el él y lo voy a traducir como él al español. Y no, eso sí, no, es no. ¿De qué va a depender la traducción? Del género del sustantivo, digamos así, tal cual como lo encuentro aquí en mi diccionario. Que cuando nos acerquemos al tema del sustantivo, hay terminaciones claves para saber si son femeninos, masculinos, si están en singular, si están en plural. Entonces, ese aspecto va a ser fundamental, ¿sí? Que si yo tengo un sustantivo, masculino plural, esta letra al español lo voy a traducir, digamos, en concordancia a ese sustantivo que tengo, ¿sí? Independientemente como de la vocal que tenga, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante que lo tengan presente, compañeros, para no ir de pronto a hacer ese tipo de asociaciones de, como tiene E, pues es él, y si tiene A, es la, no, eso aquí no funciona así, ¿sí? Va a depender, es decir, mi sustantivo es masculino, pues en español lo voy a traducir como él o como los, si llega a ser plural.
Y si es femenino, pues como la o las, en el caso de que sea plural femenino. ¿Listo? Esas cositas son claves. Entonces, recordando, esta consonante es la única que tienen que tomar y artículo, consonante E. Ese punto es lo más, digamos, sencillo, por lo que les decía de que no nos sobrecargamos de información de decir, uy, o sea que tengo que tener en cuenta esta consonante y que esta es la otra y que por aquí la otra y que para allá la otra. No, siempre va a ser esa, siempre va a ser esa consonante. ¿Listo, compañeros? Entonces, ya les voy a mostrar ejemplos de sustantivos acompañados del artículo y en qué caso se van a dar esos cambios de las vocales o nicudot que acompaña esta consonante para que los conozcamos y puedan tener claridad de, ay, aquí se cambió, ay, ya me acuerdo, me explicaron por qué era, porque como les digo, en el texto bíblico ya va a tener el nicudot, la vocal que corresponde, pero es bueno que nosotros conozcamos, ah, de aquí le cambiaron por esto y aquí por esto. Y también porque pienso yo que ese es un aspecto clave cuando vamos a mirar este tema del artículo, porque uno puede decir, ah, listo, es la consonante E, pero siempre va a ir con esta vocal A o con esta otra vocal, ¿sí? Si ya llego a ver la consonante E con una vocal diferente a la que me llegaron a compartir, pues no está funcionando como artículo. Entonces también va a ser como un referente para decir, aquí sí es artículo, aquí sí también, aquí puede ser, pero aquí sí no, aquí tampoco, por la vocal. Entonces, puede ser como una ayuda para nosotros. ¿Listo? Entonces ya acompáñenme y vamos a mirar unos ejemplos de esos casos. Ahora, compañeros, otro aspecto que me parece fundamental que podamos tener en cuenta en relación al artículo en hebreo es esto que les comparto aquí. Como ya les había mencionado, la consonante que va a representar el artículo es la E, la mayoría de las veces va a estar con esta vocal A que se llama patá, y al español digamos, se podrá traducir como el, la, los o las, dependiendo del género y el número del sustantivo que tengamos pues en hebreo. ¿Listo? Ahora, ustedes se preguntarán, pero nos mencionó al principio otro tipo de artículos que eran los indefinidos, ¿sí? Entonces, estas palabras que tenemos aquí, no hay ¿por qué no los nombró hace un instante cuando estaba hablando de cuál es la letra que representa el artículo, sino solamente hizo alusión a estos? ¿Por qué? Porque en hebreo no hay una letra, no hay una palabra que represente ese tipo de artículos, ¿cierto? Ahorita con los ejemplos lo veremos más claro, pero básicamente es que cuando el sustantivo, ¿sí?, esté solito, la sola palabra que identificamos como sustantivo, se puede traducir, por ejemplo, bayit, que es el sustantivo casa. Entonces, podemos decir casa o una casa, ¿sí? Cuando esté solito, cuando no veamos esta consonante E, cuando esté solita la palabra, se puede traducir lo que implica, lo que es la palabra como tal, o agregarle uno de estos artículos, de los que tenemos aquí abajo. Pero no va a haber, por eso coloqué aquí la X roja, no hay una letra específica o una palabra específica que en hebreo uno diga, ah, vea, esto lo voy a traducir una, no lo hay, ¿sí? Estas solamente tendrán relación con estas palabras del español, ¿cierto? En este caso esta no va a haber, como les digo, ya les mostraré pues el ejemplo así en hebreo, pero va a ser, por ejemplo, la que les mencioné, casa o una casa, ¿sí? Por ejemplo, no sé, niño o un niño, niñas o unas niñas, ¿sí? Eso es algo importante también para tenerlo presente, porque pues podría quedar la duda de, ya mencionó estas y qué pasó con estas,
¿sí? Porque pues a diferencia de lo que les comenté hace un instante de la comparación con el inglés, pues en inglés sí hay palabras que se utilizan para ese caso de los indefinidos, de este que tenemos aquí abajo, ¿sí? Entonces, pues tanto en español como en inglés existe la palabra específica, pero en hebreo sí no tendríamos así la clave de decir, esta palabra tiene esta letra que va a representar ese tipo de artículos, no, ¿sí? Para que lo tengan presente que solamente esta letra E tiene relación con estos. Con los de abajo no va a haber letra específica. ¿Listo? Listo, compañeros. Entonces vamos a ver unos ejemplos de sustantivos que van a estar acompañados del artículo que estamos conociendo. Entonces, otra vez sería la consonante E, pero aquí algo importante que ustedes pueden notar es que a diferencia del español, que nosotros colocamos, por ejemplo, el artículo, un espacio y luego el sustantivo rey, en hebreo no es así. En hebreo el artículo tiene una función de ser un prefijo. Un prefijo es lo que se le agrega antes de. Entonces, como la palabra se va a leer de aquí para allá, de derecha a izquierda, entonces el artículo se le coloca antes del sustantivo, pero sin dejar espacio, sino se pegan como si fuera una sola palabra. Entonces aquí pues yo lo coloco en diferente color para que lo podamos ir asimilando y lo puedan notar pues mucho mejor. Pero pues en el texto bíblico va a aparecer todo en color negro, ¿cierto? Entonces de ahí lo que les mencioné también hace un instante, la importancia de tener a la mano pues por ejemplo nuestro diccionario e ir aprendiendo vocabulario, porque así ustedes pueden ver y decir, listo, voy a suponer que este es el artículo, lo voy a guardar por acá. Lo que me queda, lo busco al diccionario y efectivamente, pues si ustedes buscan esta palabra negra, melech, o esta, dabar, tal cual van a aparecer en el diccionario y la traducción va a ser esta que les comparto aquí. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es como si desarmáramos la palabra, cojo mi artículo, lo guardo y busco la parte que me quedó y ahí voy a confirmar que efectivamente esa parte es un sustantivo y pues que la E está cumpliendo la función de ser un artículo. Esa parte es fundamental tenerla en cuenta porque si lo buscamos tal cual no lo vamos a encontrar, ¿sí? Si buscamos la palabra así completa, ¿sí? No aparece, ¿cierto? Entonces, eso es algo que quiero que tengan muy presente al momento de ir a mirarlo en un texto bíblico o en los ejercicios que, por ejemplo, nos van presentando en textos como el que tenemos de referencia de guía para el estudio del hebreo bíblico. Entonces, esa parte es fundamental también irla teniendo en cuenta. Lo otro que quería que notáramos es también ese detalle que les comenté hace un instante, de que por ejemplo aquí tenemos melech, ¿listo? Entonces, melech es el sustantivo rey. Entonces eso quiere decir que en hebreo el artículo va con una E porque él en español tiene E. No, noten que está con la A, ¿sí? Entonces, y tampoco pues querrá decir, entonces lo debo traducir la rey. No, no señor, no señora. Eso debemos tenerlo en cuenta, que como les estaba haciendo alusión hace un instante, nosotros tenemos aquí nuestro sustantivo, entonces rey es un sustantivo masculino, por lo tanto mi consonante E del artículo va a ir en concordancia con ese sustantivo. Entonces como yo como sustantivo soy masculino, pues el artículo que va a ir de la mano junto a mí también va a ser masculino. Y como está en singular, entonces también por eso la relación al artículo singular en español. Y lo mismo pasa aquí con este ejemplo, siendo un sustantivo femenino, pues van a ir relacionados el uno con el otro. Entonces no sería tampoco el palabra, no, porque palabra es femenino, entonces el artículo que le acompaña también debe ir femenino
al traducirlo, por ejemplo, al español. Entonces, eso es clave tenerlo presente. Y esto, lo que les mencionaba, que siempre va a ir como un prefijo pegado. Literalmente se ve como si fuera una sola palabra. Esto no va a haber espacio, o sea, ustedes nunca van a ver una E, digamos así, como flotando solita y al lado la otra palabra. No, siempre va como que se unen, se le pega la palabra y pues se une como un prefijo, entonces va a ir al principio de la palabra, no aquí, aquí no. Lo que va aquí es algo que se llama sufijo, que en su momento también lo mencionaremos, pero en lo que estamos conociendo el artículo tiene que ir aquí, miren, aquí como están los dos casos. Lo otro que les mencionaba también hace un momento es lo de los artículos indefinidos. Entonces, ese aspecto, lo que quisiera como mostrarles con este ejemplo es, esta sería la traducción así, cuando aparece esta y aquí esta, ¿listo? Pero supongamos que esta no estuviera aquí, ¿sí? Que aquí solamente tuviéramos el sustantivo, Melik. Entonces, en ese caso sucede lo que les estaba comentando, de que esta palabra se podría traducir como rey o como un rey, dependiendo del contexto o el uso que se le esté dando a esa palabra, ¿sí? Pero para que este un aparezca en nuestra traducción al español tiene que estar solita, ¿sí? Por ejemplo, aquí tendría que estar esta solita para decir una palabra. Si aparece la consonante antes del sustantivo ahí pegadita, ahí sí no podemos traducirlo con el un o una, unos, una, no. ¿Sí? Tiene que estar solita la palabra negra, ¿sí? Si no, tiene que ir con los otros artículos. ¿Listo? Eso es algo importante que debemos tener presente allí. Otro aspecto que había mencionado en relación al tema del artículo es que siempre la consonante que lo representará en hebreo es la consonante E, pero el Nikulot, la vocal que la va a acompañar, que va a tener debajo de ella, puede llegar a variar, a cambiarse por otro Nikulot diferente. Entonces, eso es lo que les voy a mostrar con unos ejemplos en qué casos esa vocal ya no va a ser la patá, el guioncito que representa una vocal A, sino la kametz, por ejemplo, o la segol, según cómo comience la palabra o el sustantivo a la que se va a unir. ¿Listo? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, delante de Aleph, Ayin o Resh, la vocal que va a estar allí con este artículo ya no va a ser el guioncito patá, sino la que parece una T pequeñita que se llama kametz, que también es una vocal tipo A. Entonces, esto delante de no es que la palabra tenga que tener todas estas letras, sino que la primera consonante de ese sustantivo en hebreo sea una de ellas, ¿sí? Ya sea la Aleph, la Ayin o la Resh, es decir, tres de las consonantes guturales. Por ejemplo, aquí tenemos este sustantivo. ¿Con qué comienza la palabra de color negro? Con la Resh. Por ese motivo, cuando va a ir con artículo, ya no tenemos aquí la patá, sino la kametz, para que se cumpla esta regla, digamos. Entonces, este así completo sería arosh, ¿sí? Y el sustantivo rosh es el sustantivo cabeza. Entonces, la cabeza, ¿sí? Otro caso, delante de las otras dos guturales, que serían la E y la Het, ¿sí? En ese caso, va a seguir conservando la patá, ¿sí? Como el que habíamos estado mencionando anteriormente. Va a seguir teniendo la vocal A, que parece un guioncito. Pero este ejemplo me pareció importante incluirlo aquí, por lo que les mencioné la importancia de aprender vocabulario
y de contar con nuestro diccionario. Si ustedes, digamos, le tapo aquí y vemos la palabra de color negro, también comienza con la consonante E. Entonces ahí es donde les decía que no podemos generalizar, toda palabra que comience con la consonante E es un sustantivo que tiene artículo. No, porque aquí la sola palabra negra sí sería un sustantivo, pero pues no podríamos decir que esta E de aquí es el artículo, porque si se la quitamos y buscamos, digamos, comenzando así con la yod, primero que no podría quedar la vocal solita, pero si se la quitáramos buscando las solas letras, las solas consonantes que nos quedarían, una de dos, o no la vamos a encontrar, o más bien puede que llegue a ser un verbo, ¿sí? Entonces, por eso es lo que les mencionaba, importante ir conociendo vocabulario, aprender a utilizar nuestro diccionario para que, vea, aquí me aparece así. Entonces, o yo ya me acuerdo que el sustantivo solo traduce templo, o pues hago el proceso de quitar el artículo y lo dejo por aquí, y al buscar esa palabra, efectivamente me aparece que se puede traducir como templo o como palacio. Entonces, esa parte para que lo tengan presente. No toda palabra que comience con E podemos generalizar a sustantivo con artículo. Listo. No. Puede ser que sea un sustantivo como tal, que su primera letra sea esa consonante, o una palabra que va a cumplir otra función, pero no está acompañada de artículo. Entonces, para tenerlo muy en cuenta. Ya vamos a ver los otros ejemplos, cómo puede llegar a variar, a cambiar el nikudot, la vocal que acompañará a nuestro artículo en hebreo. Ahora con estos dos ejemplos les quiero mostrar otros momentos, otros casos en los que puede llegar a cambiar, o que va a cambiar mejor, la vocal o el nikudot que acompaña a nuestra consonante que representa el artículo. Entonces, vamos a mirar cada uno de ellos. Dice, delante de estas consonantes, que es la E y la Ayin, o la Het, que son parte de las guturales, y que pues ustedes dirán, pero estas ya no las había mencionado en los ejemplos anteriores. ¿Cuál es la diferencia del anterior en comparación a este? En que estas dos, la E o la Ayin, tiene que estar acompañada de esta vocal Kametz y no tener acento. ¿Sí? Vamos a ir conociendo que hay una serie de signos que representan los acentos en hebreo. Entonces ese signo en específico no tiene que estar en esa consonante como tal. ¿Sí? Entonces en estas dos tiene que ser combinada con esta vocal y sin acento. O en este caso, en la Het tiene que ser también con la vocal Kametz, pero esa sí tiene que tener el acento en ella, ¿sí? Ese signo que representa el acento va a estar allí en esta consonante. Entonces, cuando sea algún caso de estos, que esa primera letra de la palabra cumpla estas características, ¿cuál va a ser la vocal que va a acompañar al artículo? Esta. La que parece una carita, los tres punticos que se llaman segol, que es una vocal tipo E. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, Arim. La palabra Arim, ¿con qué consonante está comenzando? Con la E. Entonces, y no tiene el acento, no colocamos allí ese signo, y tiene la vocal Kametz. Entonces, se cumple, digamos, el requisito. ¿Con qué vocal tendría que estar el artículo? Con la E, llamada segol. Y esta palabra se traduciría montes, por lo tanto con artículo quedaría los montes, ¿sí? Eso por aquí, por este lado. Ahora el de aquí abajo dice delante de la consonante E con Kametz, la consonante Ayin con Kametz, y ustedes podrían decir, no es la misma de arriba. La diferencia entre esta roja y esta azul es que esta era sin acento y esta sí tiene que tener el acento en ella. El signo que representa el acento en esa palabra
va a estar en esa consonante como tal. Entonces, aquí tenemos digamos, esa regla que se tendría que cumplir. Y en ese caso, ¿cuál va a ser la vocal que va a estar acompañando el artículo? La A, que se llama Camets, la que parece una T pequeñita. Entonces, aquí tenemos este ejemplo. La palabra aro comienza con la consonante E y tiene la Camets, entonces el acento tendría que ir en ella. Por eso aquí va con la E del artículo y ya no con patá, sino con Camets, con la otra vocal A. Y pues en este caso se traduciría el monte, ¿sí? La palabra ar solita es el sustantivo monte. Entonces, estos son otros momentos en los que puede llegar a cambiar esa vocal. Si ustedes notan, como que tomando los ejemplos anteriores y estos otros ejemplos, el artículo va a estar acompañado, o sea, de la patá, que es una vocal A, de la camets, que es una vocal A, o de la segol, que es una vocal E. Y eso es importante por algo que ya les había comentado, porque si ustedes ven que una palabra tiene la E, la consonante E, pero tiene una vocal I, o tiene una vocal o tiene una vocal U acompañándola, automáticamente no va a ser artículo. Digamos como que lo podríamos descartar por la vocal. Para que sea artículo tiene que ser la forma básica, que es con la patá, con el guioncito, o esos dos cambios, ya sea por la camets, la que parece una T pequeñita, o la segol, la E que tiene la forma de la carita. Si fuera la otra A, ¿sí? La hatat patá, o cualquiera de las otras E, no sé, la cheva, la sere yod, en ese caso, o la hatat segol, en ese caso tampoco lo tomaríamos como artículo, ¿sí? O sea, como que obligatoriamente para que pueda ser considerado como que está llevando a cabo esa función de artículo, tiene que estar, número uno, como prefijo, o sea, al principio de la palabra. Número dos, tiene que ser esa consonante, la consonante E. Y número tres, va a tener como vocal que la acompaña la A patá, la A camés o la E segol. Solo esas tres vocales, ¿sí? Eso es importante tenerlo presente, pues como que sean esos tips para decir, este sí puede ser artículo, aquí también, pero este no por la vocal, porque no está como prefijo. Entonces esas sean como esa ayuda adicional que ustedes puedan tener para decir si es artículo o no es artículo. Aquí sí lo voy a tomar como artículo, aquí no. Y lo otro, que también lo que les comentaba, aquí por ejemplo cojo lo que pienso que es un artículo, lo guardo y después puedo ir a mi diccionario o a mi léxico hebreo y corroborar, vea la palabra ar, si aparece el monte o colina, entonces, sí, pues lo más seguro es que lo que guardé por aquí efectivamente sea el artículo. ¿Sí? Si no lo encontráramos, pues sería otro signo así como de alerta de, no, este no es, o sea, no se está usando como artículo esa consonante E. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Entonces, esto era lo que les quería compartir en relación al tema de los artículos, cómo se pueden ir, digamos, identificando en el hebreo, los cambios que puede tener. Lo importante es saber qué consonante es, qué vocales lo pueden acompañar y que siempre esté como un prefijo. Entonces espero que esto les sea de mucho provecho y utilidad en su camino de seguir conociendo y aprendiendo más sobre el hebreo bíblico. Entonces, no siendo más, les agradezco por su compañía. Espero que este tema les sea de mucho provecho, estos tips les sean de ayuda
al momento de seguir conociendo y aprendiendo más, estudiando más acerca del hebreo bíblico y la importancia que tiene cuando nos acercamos a la Tanakh, cuando nos acercamos al Antiguo Testamento, para irlo conociendo y estudiando más y aprender más de la palabra de Dios. Muchas gracias a todos y no olviden suscribirse al canal y también compartir este contenido pues con otras personas que ustedes sepan que les interesa este tema y que les va a ser también de mucho provecho esta información. Gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.